si te dijera que mi propio padre, aquel que debería protegerme, me convirtió en madre a los 16 años? Y si te contara que una noche, mientras él dormía, mi madre y yo convertimos nuestra prisión en cenizas, y hasta el día de hoy no sé si él logró escapar de las llamas que devoraron nuestra casa y nuestro infierno. Buenos días, mis queridos. Qué alegría poder estar aquí conversando con ustedes. Soy Citlali Herrera Restrepo. Tengo 82 años bien vividos. Nací en Tehuacán, Puebla, pero ahora vivo aquí en Oaxaca de Juárez, en el hermoso estado de Oaxaca. Un lugar tranquilo, ¿saben? Donde las mañanas llegan despacito con el canto de los pájaros y el aroma del café de olla recién hecho. Hoy en día, dedico mi tiempo a mi pequeño restaurante de comida típica oaxaqueña, que está justo en el centro histórico de la ciudad. Los Sabores de Citlali comenzó como un puesto de tlayudas y mole en el mercado hace más de 35 años, cuando necesité mantener a mi hija sola. Ahora es el punto de encuentro más querido de por aquí. Todo mundo viene a probar mi mole coloradito, las tlayudas con tasajo y ese chocolate espumoso que se derrite en la boca. Cada receta lleva un pedacito de mi historia, ¿saben? Los sabores son como memorias que guardamos, aun cuando parece que el tiempo quiere borrar todo. Mi restaurante es mi rincón sagrado. En las paredes de adobe colgué fotografías antiguas de la ciudad y algunas de mi hija Yaretsi y de mis 3 nietos maravillosos. Tengo una guitarra antigua de mi compadre Rigoberto, que Dios lo tenga, que está expuesta cerca de la entrada. Los fines de semana contrato mariachis locales para tocar mientras la gente cena. Es un lugar sencillo, pero lleno de vida y risas. Algo que tardé mucho en encontrar en esta vida. Pero antes de continuar con mi historia, quería hacerles una petición de corazón a ustedes que me están viendo ahora. Si esta historia toca su corazón, dejen su like y suscríbanse al canal. Ese botoncito rojo hace toda la diferencia para que otras personas también puedan escuchar lo que tengo que contar. ¿Y saben qué? Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. Tomando un cafecito en la mañana, después de la comida o ya de nochecita arropaditos. Me encanta leer todos los comentarios y saber que hay gente de tantos lugares diferentes escuchando a esta viejita. Vamos a crear una cadenita de cariño. Hoy voy a contar una historia que cargo desde hace muchos años, guardada en lo más profundo de mi corazón. Una historia de supervivencia, sobre cómo a veces necesitamos pasar por el fuego para renacer de las cenizas. No siempre la familia que Dios nos da es la que nos protege, mis queridos. A veces el peligro vive bajo el mismo techo, usa el mismo apellido, pero también quiero hablar sobre cómo logré, con la gracia del Señor, construir una vida nueva después de tanto sufrimiento. Voy a regresar en el tiempo para cuando yo era apenas una niña pequeña, viviendo en una casita humilde en Tehuacán. Mi infancia en Tehuacán, en los años 50, fue un tiempo de muchas contradicciones. Nací en una casa sencilla, en la calle Morelos, cerca del centro del pueblo. Una casa de adobe pintada de azul cielo, con un patio grande donde mi madre Remedios sembraba de todo un poco. Quelites, jitomates, chiles y hasta un árbol de durazno que tardó años en dar frutos. Recuerdo que teníamos gallinas en el traspatio y un lavadero de cemento, donde a veces mi mamá me dejaba jugar con agua en los días de calor. Mi papá, Abundio Herrera, era soldado del ejército, un hombre alto, de postura rígida como el uniforme que vestía, cabello siempre cortado al ras y un bigote poblado que cuidaba con esmero. Participó en entrenamientos en varias regiones del país, pero logró que lo transfirieran para servir en el cuartel de Tehuacán, porque mi madre era hija única y necesitaba estar cerca de mis abuelos maternos, que ya estaban viejitos en esa época. En casa, papá reproducía la disciplina militar en todo. Los horarios eran rígidos, desayuno a las 6, comida al mediodía y cena a las 6 de la tarde. Ni un minuto más o menos. Todo tenía que hacerse a su manera, hasta la forma como se doblaba la ropa en el armario. Decía que casa organizada es señal de carácter, y por eso inspeccionaba cada rincón como si estuviera en el cuartel. Mamá obedecía sin cuestionar, los ojos siempre bajos cuando él hablaba. Esas manos callosas de tanto trabajar, siempre inquietas, acomodando el mantel de la mesa, limpiando un polvo imaginario. Remedios,
mi madre, era una mujer delicada por dentro, pero fuerte en apariencia. Tenía el cabello largo, negro como la noche, que se trenzaba y recogía en forma de chongo. Sus ojos café parecían guardar secretos, siempre melancólicos, aun cuando sonreía. Era una cocinera de primera, hacía un dulce de camote que toda la vecindad le pedía la receta y unas tortillas hechas a mano que perfumaban toda la calle. Cosía nuestra ropa, cuidaba el huerto, limpiaba la casa de arriba abajo y aún tenía tiempo de contarme cuentos antes de dormir, cuando papá no estaba cerca. Yo era hija única. Mi madre siempre decía que Dios solo me mandó a ella porque era demasiado especial para compartir con hermanos. Más tarde entendí que probablemente no podía tener más hijos, aunque nunca hablamos abiertamente de eso. Crecí sintiendo el peso de ser la única esperanza de ese matrimonio, la única alegría de esa casa que a veces parecía más cuartel que hogar. En la escuela, yo era una niña tímida pero estudiosa. La escuela primaria, Benito Juárez, quedaba a 15 minutos caminando de mi casa. Siempre iba con el mismo vestidito azul de algodón que mamá cosía igualito al uniforme de las otras niñas, pero hecho en casa porque era más barato. Mi cabello lo llevaba en 2 trenzas con listones blancos y cargaba una mochila de cuero café que había sido de mi papá cuando niño. Mi maestra de primer año, la señora Dolores, era una señora de mediana edad que tenía una paciencia de santa con los niños. Fue ella quien se dio cuenta de que me gustaba dibujar y me animó, regalándome colores de regalo en mi cumpleaños número 8. Papá no se alegró. Dijo que era un desperdicio, que debía concentrarme en aprender cosas útiles como matemáticas. Pero mamá escondió los colores en una cajita debajo de mi cama y yo dibujaba a escondidas cuando él no estaba en casa. Los juegos de esa época eran sencillos, pero tan divertidos. Jugábamos a la víbora de la mar cantando y a la gallinita ciega. Me encantaba saltar la cuerda con las niñas de la vecindad, especialmente con Lupita y Consuelo, mis mejores amigas. Lupita vivía 3 casas después de la mía y tenía una colección de 5 muñecas de trapo que su abuela le hacía. Consuelo era hija del señor Evaristo, dueño de la panadería de la esquina, y siempre traía un pedacito de pan dulce o galletas para compartir con nosotras. Las tardes de domingo, cuando papá lo permitía, íbamos hasta el Zócalo a tomar nieve y escuchar a la banda municipal tocar en el kiosco. Era un evento importante en el pueblo. Todo mundo se arreglaba con sus mejores ropas. Mamá pasaba el día anterior preparando mi vestido de domingo, almidonando los fondos, lustrando mis únicos zapatos de charol. Me sentía como una princesita en esos momentos, aún sabiendo que al regresar a casa, la realidad sería otra. La fiesta del chile en nogada era el evento más esperado del año en Tehuacán. El pueblo entero se adornaba y los cocineros traían sus mejores platillos para la exposición. Había música, comida y hasta un pequeño parque de diversiones que venía de lejos, especialmente para la ocasión. Papá no gustaba de las multitudes, pero mi madre siempre se las ingeniaba para llevarme a ver las luces y comer algodón de azúcar, aunque fuera por solo media hora. Fue alrededor de mis 9 años que empecé a notar un cambio en casa. Papá, que siempre había sido severo, comenzó a ponerse más irritado de lo normal. Cualquier cosita era motivo para gritos y a veces escuchaba el ruido de cosas rompiéndose en la sala después de que me iba a dormir. Mamá aparecía en el desayuno con los ojos hinchados, diciendo que era alergia al polen del patio. Yo fingía creer, aún sabiendo que las flores solo daban en primavera y estábamos en invierno. En la escuela, la señora Esperanza, mi maestra de tercer año, comenzó a llamarme para pláticas después de clase. «Citlali, ¿está todo bien en casa?», me preguntaba con esos ojos bondadosos detrás de los anteojos redondos. Yo siempre respondía que sí, como papá me había enseñado. «Lo que pasa en casa, se queda en casa», decía con esa voz que no permitía réplica. Recuerdo un día específico, cuando tenía 10 años. Era día de la festividad del pueblo y todos los niños íbamos a participar en una pastorela. Necesitábamos vestidos de colores alegres. Mamá cosió el mío con tanto cariño, usando retazos que había guardado, haciendo cada vuelo con perfección. Cuando papá lo vio, rompió el vestido en pedazos frente a mí, diciendo que no había criado una hija para andar brincando como cabrita en fiestas paganas. Fue la primera vez que vi a mi madre enfrentarlo, aunque con la voz temblando. Ella cosió otro vestido esa misma noche a escondidas y me llevó a la festividad mientras él estaba en el turno del cuartel. Al regresar a casa, encontramos a papá esperándonos en la sala, sentado en su silla con el cinturón militar en las manos. Esa noche, mamá me hizo prometer que, no importara lo que pasara,
Yo siempre sería fuerte y nunca dejaría que nadie disminuyera mi valor. Somos como los nopales, mija, me susurró mientras me acostaba. Podemos doblarnos mucho con el viento, pero nunca nos quebramos. A partir de esa noche, algo comenzó a cambiar en casa. Los ojos de papá, que antes me miraban con indiferencia, ahora me seguían por la casa de una manera que me hacía sentir un frío en el estómago. Empezó a regañarme por cualquier motivo, la forma como caminaba, como hablaba, hasta la manera como me peinaba. Parece una chamaca desaliñada, decía, o una niña de 11 años no debería moverse así. Yo no entendía que estaba haciendo mal, solo sabía que de alguna forma mi simple existencia había comenzado a molestarlo profundamente. Mamá trataba de protegerme como podía. Inventaba tareas para mantenerme ocupada en la cocina cuando él llegaba molesto del cuartel. Me mandaba a casa de la abuela Concepción, mamá de ella, cuando la tensión en casa se volvía insoportable. Mi abuela vivía a 3 cuadras de nosotros, en una casita aún más pequeña, pero que parecía un oasis de paz. Fue ahí donde aprendí a hacer dulces típicos poblanos, camotes enmielados, jamoncillos, cocadas. La abuela Concepción decía que manos ocupadas alejan pensamientos tristes, y tenía razón. El abuelo Silverio, papá de mamá, había fallecido cuando yo era muy pequeña, pero las historias sobre él mantenían viva su memoria. Decían que era un hombre bueno, que trataba a mi abuela como una reina. A veces, acostada en el petate delgado, en el cuartito de atrás de la casa de la abuela Concepción, imaginaba cómo sería si mi papá fuera como mi abuelo. ¿Cómo sería nuestra vida sin gritos, sin miedo? Los papás de mi padre, mis abuelos paternos, apenas los conocí, vivían lejos, en Puebla capital, y rara vez nos visitaban. La abuela Refugio era una señora seria, de pocas palabras, siempre vestida de negro, aún sin estar de luto. El abuelo Macedonio tenía el mismo porte militar de mi papá, los mismos ojos duros. Cuando venían a visitarnos, la casa se ponía aún más silenciosa, como si hasta el aire tuviera miedo de hacer ruido. Cuando cumplí 12 años, me di cuenta de que la niñez se quedaba atrás y que la vida iba a ser aún más complicada. De ahí en adelante, mi cuerpo estaba cambiando y eso parecía poner a mi papá aún más alterado. Mamá me explicó en susurros sobre las transformaciones que estaba pasando y me enseñó a usar los trapitos de algodón que ella misma cosía para los días especiales de señorita, como les decía. Ahora tienes que tener aún más cuidado, me dijo, con una mirada que llevaba más preocupación que orgullo por la hija que se convertía en mujer. Y fue en ese periodo que las cosas realmente empezaron a cambiar para mal allá en casa, en ese final de infancia que parecía haber sido cortado bruscamente, como una flor arrancada antes de florecer completamente. Mi cumpleaños número 13 cambió todo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era marzo de 1965, un sábado soleado, de esos con cielo tan azul que parece pintado a mano. Mamá se había levantado tempranito y preparó un pastel de elote con cajeta, mi favorito. Me susurró, «Felicidades, mi flor», mientras me peinaba, con esa mirada llena de amor que solo las madres tienen. Papá estaba de descanso ese día. Se sentó a la mesa del desayuno todavía en pijama, algo raro para un hombre que vivía uniformado aún en casa. Entonces la niña ya se volvió señorita, dijo, mirándome de una manera diferente mientras cortaba una rebanada del pastel. No era una mirada cariñosa de papá orgulloso, era otra cosa que, en mi inocencia, no logré identificar, pero que me hizo sentir un frío en el estómago. Fue ese día que recibí mi primer vestido de señorita, como decía mamá. Un vestido azul claro con florecitas blancas que ella cosió a escondidas durante semanas. Cuando me lo puse, me di cuenta de que mi cuerpo realmente estaba cambiando. La cintura más delgada, los senos empezando a asomar, las formas más redondeadas. Mamá me enseñó a caminar como una señorita, con postura derecha y pasos suaves. «Citlali ya no es niña, Abundio», escuché que mamá le decía a mi papá mientras lavaban los trastes. «Necesitamos respetar su espacio ahora. Yo sé muy bien lo que ella es», respondió en un tono que hizo que mamá se callara inmediatamente. En la escuela, las cosas también cambiaban. La menstruación llegó algunos meses después de mi cumpleaños y con ella vinieron nuevos desafíos. Las otras niñas ya hablaban de muchachos, de cartitas de amor escondidas en los cuadernos. Yo seguía tímida, prefiriendo quedarme con mis dibujos y libros durante el recreo. La biblioteca de la escuela se convirtió en mi refugio. Entre los estantes empolvados podía viajar lejos,
ser quien quisiera, lejos de los ojos severos de mi papá. La señora Soledad, la bibliotecaria, una señora de cabellos canosos y sonrisa gentil, se dio cuenta de mi interés por la lectura y empezó a apartar libros especiales para mí. Estos son solo para señoritas maduras como tú, me decía, entregándome novelas como Cumbres borrascosas y Orgullo y Prejuicio. Yo devoraba esas páginas, imaginando cómo sería vivir esas historias de amor intensas y complicadas. En casa, el ambiente se ponía cada día más pesado. Papá empezó a criticar todo: el largo de mis faldas, el tiempo que pasaba en la escuela, las amistades que tenía. Señorita decente no anda en la calle después de las 5, decía, obligándome a correr de regreso de la escuela, sin poder participar en ninguna actividad extra. Una tarde regresé 10 minutos tarde porque me quedé ayudando a la señora Soledad a organizar algunos libros nuevos. Cuando llegué a casa, encontré a papá en la puerta, con los brazos cruzados, la cara roja de coraje. ¿Dónde andabas?, me preguntó, agarrándome el brazo con fuerza. En la biblioteca, papá, ayudando a la señora Soledad con los... No terminé la frase. La cachetada llegó rápida y fuerte, haciéndome tambalear hacia atrás. Mentirosa. ¿Crees que no sé lo que estas chamacas de tu edad andan haciendo por ahí? Novieando a escondidas, perdiéndose con los vagos del pueblo. Mamá vino corriendo de la cocina al escuchar el alboroto, los ojos muy abiertos de miedo. Abundio, por el amor de Dios, ella solo estaba en la escuela. Tú te callas, gritó apuntándole con el dedo. Es tu culpa que ella ande así, toda ofrecida. Fuiste tú quien le hizo ese vestido indecente. Si ya pasaste por algo parecido, comenta aquí abajo, yo también encontré mi fuerza, porque tu historia puede darle valor a otra mujer que aún no se atreve a hablar. Papá estaba de descanso ese día. Se sentó a la mesa del desayuno todavía en pijama, algo raro para un hombre que vivía uniformado aún en casa. Entonces la niña ya se volvió señorita, dijo, mirándome de una manera diferente mientras cortaba una rebanada del pastel. No era una mirada cariñosa de papá orgulloso, era otra cosa que, en mi inocencia, no logré identificar, pero que me hizo sentir un frío en el estómago. Fue ese día que recibí mi primer vestido de señorita, como decía mamá, un vestido azul claro con florecitas blancas que ella cosió a escondidas durante semanas. Cuando me lo puse, me di cuenta de que mi cuerpo realmente estaba cambiando, la cintura más delgada, los senos empezando a asomar, las formas más redondeadas. Mamá me enseñó a caminar como una señorita, con postura derecha y pasos suaves. Citlali ya no es niña, Abundio. Escuché que mamá le decía a mi papá mientras lavaban los trastes. Necesitamos respetar su espacio ahora. Yo sé muy bien lo que ella es, respondió en un tono que hizo que mamá se callara inmediatamente. En la escuela, las cosas también cambiaban. La menstruación llegó algunos meses después de mi cumpleaños y con ella vinieron nuevos desafíos. Las otras niñas ya hablaban de muchachos, de cartitas de amor escondidas en los cuadernos. Yo seguía tímida, prefiriendo quedarme con mis dibujos y libros durante el recreo. La biblioteca de la escuela se convirtió en mi refugio. Entre los estantes empolvados, podía viajar lejos, ser quien quisiera, lejos de los ojos severos de mi papá. La señora Soledad, la bibliotecaria, una señora de cabellos canosos y sonrisa gentil, se dio cuenta de mi interés por la lectura y empezó a apartar libros especiales para mí. Estos son solo para señoritas maduras como tú, me decía, entregándome novelas como Cumbres borrascosas y Orgullo y Prejuicio. Yo devoraba esas páginas, imaginando cómo sería vivir esas historias de amor intensas y complicadas. En casa, el ambiente se ponía cada día más pesado. Papá empezó a criticar todo: el largo de mis faldas, el tiempo que pasaba en la escuela, las amistades que tenía. Señorita decente no anda en la calle después de las 5, decía, obligándome a correr de regreso de la escuela sin poder participar en ninguna actividad extra. Una tarde regresé 10 minutos tarde porque me quedé ayudando a la señora Soledad a organizar algunos libros nuevos. Cuando llegué a casa, encontré a papá en la puerta, con los brazos cruzados, la cara roja de coraje. ¿Dónde andabas?, me preguntó, agarrándome el brazo con fuerza. En la biblioteca, papá, ayudando a la señora Soledad con los... No terminé la frase. La cachetada llegó rápida y fuerte, haciéndome tambalear hacia atrás. Mentirosa. ¿Crees que no sé lo que estas chamacas de tu edad andan haciendo por ahí? Novieando a escondidas, perdiéndose con los vagos del pueblo. Mamá vino corriendo de la cocina al escuchar el alboroto, los ojos muy abiertos de miedo. Abundio, por el amor de Dios, ella solo estaba en la escuela. Tú te callas, gritó apuntándole con el dedo. Es tu culpa que ella ande así, toda ofrecida. Fuiste tú quien le hizo ese vestido indecente.
Si ya pasaste por algo parecido, comenta aquí abajo. Yo también encontré mi fuerza porque tu historia puede darle valor a otra mujer que aún no se atreve a hablar. Total de caracteres. 10.154, bloco 3. Desarrollo profundo de la historia. Esa noche, por primera vez, fui mandada a dormir sin cenar. Acostada en la cama, con la marca de sus dedos todavía ardiendo en mi cara, escuché los gritos en la sala, el sonido de cosas rompiéndose y después el llanto ahogado de mi madre. A partir de ahí, papá empezó a crear reglas aún más estrictas. Ya no podía usar los vestidos que mamá hacía, solo faldas debajo de la rodilla y blusas de cuello alto. Mi cabello, que antes lo llevaba suelto o en trenzas, ahora tenía que estar siempre recogido en un chongo severo, como señorita de respeto. Empezó a ir por mí a la escuela todos los días, esperando en el portón con esa postura militar, haciendo que todas mis amigas se alejaran intimidadas. Hasta la casa pareció cambiar. El pequeño espejo que tenía en mi cuarto desapareció. Para que no ande mirándose como una presumida, explicó. Las cortinas de mi cuarto, que eran de una tela ligera y florida, fueron cambiadas por cortinas gruesas y oscuras. La puerta del baño ganó una nueva regla. Ya no podía cerrarse con llave. Y baños de 15 minutos, ni un segundo más, ordenó. Mamá trataba de intervenir como podía, siempre susurrándome que esto va a pasar, que él solo estaba preocupado. Pero yo veía en sus ojos que ni ella misma creía eso. A veces, cuando él no estaba, me abrazaba fuerte y me decía: «Eres una niña hermosa y especial, Citlali. Nunca te olvides de eso». Fue por esa época que empecé a notar algo aún más perturbador. Algunas noches despertaba con un ruido en la puerta de mi cuarto. Abría los ojos en la oscuridad y veía su silueta parada en la puerta entreabierta, solo observando. Yo fingía seguir durmiendo, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Después de algunos minutos, cerraba la puerta y regresaba a su cuarto. Una noche le conté a mamá sobre eso. «Debes estar soñando, mija», me dijo, pero su voz tembló de una manera que delataba la mentira. «Tu papá solo verifica que estemos seguras. Es su trabajo proteger a la familia». Pero yo sabía que no era eso. Esos ojos en la oscuridad no eran de protección, eran de algo que yo aún no comprendía totalmente, pero que me llenaba de un miedo visceral. En la escuela, mis calificaciones empezaron a bajar. No lograba concentrarme. Pasaba las clases dibujando espirales oscuras en las esquinas de los cuadernos, sobresaltándome con cualquier ruido. La señora Benita, mi maestra de español, me llamó después de clase un día. «Citlali, ¿qué está pasando? Eras una de las mejores alumnas y ahora apenas puedo reconocer tu trabajo». Abrí la boca para responder, pero las palabras se me atoraron. ¿Qué podía decir? ¿Que tenía miedo de regresar a casa? ¿Que mi propio papá me aterrorizaba? ¿Que despertaba todas las mañanas con un nudo en el estómago, deseando que la noche nunca llegara? «Solo estoy cansada», respondí, forzando una sonrisa. «Voy a esforzarme más, lo prometo». Ella no me creyó, claro. Nadie habría creído esa sonrisa forzada, pero en esa época, los problemas de familia no se discutían fuera de casa. Lo que pasa entre cuatro paredes, se queda entre cuatro paredes, como decía la abuela Concepción. Fue más o menos en esa época que empezó el ritual de la leche. Era algo tan extraño que por mucho tiempo pensé que había imaginado todo. Comenzó una noche particularmente fría de julio. Yo estaba durmiendo cuando la puerta de mi cuarto se abrió. Al principio, pensé que era la observación habitual, pero esta vez entró. Sentí el colchón hundirse con su peso, sentándose en la orilla de mi cama. «Despiértate, Citlali», dijo, su voz extrañamente calmada. Abrí los ojos, fingiendo que acababa de despertar, el miedo corriendo helado por mis venas. «Sí, papá». Él tenía un vaso de leche. «Tómate esto, te vas a ayudar a dormir mejor». Me senté en la cama, confundida. Papá nunca me había traído nada de tomar antes. Tomé el vaso con manos temblorosas y di un sorbito pequeño. El sabor era horrible, agrio y extraño. «Está echada a perder», dije, tratando de devolver el vaso. «Tómatela toda», ordenó sin moverse. «Es bueno para disciplinar el cuerpo». Con lágrimas en los ojos, me forcé a tragar ese líquido asqueroso, el estómago revolviéndose en protesta. Cuando terminé, tomó el vaso vacío, me miró por un momento largo y salió sin decir nada más. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome mal, con dolor de estómago y una sensación extraña en la piel. Cuando me vi en el pequeño espejo de mano que escondía debajo del colchón, vi que mi cara estaba manchada, con pequeñas erupciones rojas. El olor agrio de la leche parecía haber impregnado mi cabello, mi piel. «Mamá, me siento mal»,
dije al llegar a la cocina. Mamá me miró, asustada por mi apariencia, pero antes de que pudiera decir algo, papá entró. Se ve enferma, murmuró mamá poniendo su mano en mi frente. No es nada, dijo él, cortando el pan con fuerza innecesaria. Probablemente comió algo que no debía ayer. Ve a lavarte para la escuela, Citlali, pero tiene calentura, abundió. Tal vez debería quedarse en casa hoy. Va a ir a la escuela, dijo en un tono que cerraba cualquier discusión. Va a aprender a no ser débil. Me arrastré al baño, sintiéndome mareada y con náuseas. El baño no quitó ese olor extraño de mi piel, ni alivió el malestar. En la escuela, pasé toda la mañana con la cabeza baja, evitando mirar a los compañeros, sintiendo que todos podían oler ese olor que parecía salir de mí. La noche siguiente, él regresó con el vaso de leche. Y la próxima, siempre el mismo ritual silencioso, el vaso de leche echada a perder, la orden de tomarme todo, el silencio pesado después. A veces derramaba un poco del líquido en mi cabello o en mi ropa de dormir diciendo que fue accidentalmente. Después de algunas semanas, mi piel estaba constantemente irritada. Mi cabello parecía paja y el olor, ese olor agrio, me seguía como una sombra. ¿Por qué siempre hueles mal, Citlali?, me preguntó Lupita un día en el pasillo de la escuela. Mi mamá dice que puedes usar nuestro baño para bañarte si necesitas. La vergüenza quemó mi cara como fuego. ¿Cómo explicar que me bañaba todos los días, pero que mi propio papá me obligaba a oler así? ¿Cómo decir que aún después de tallar la piel hasta quedar roja, ese olor no salía completamente? Porque todas las noches el ritual se repetía. En casa, después de cada sesión con la leche echada a perder, tenía que limpiar todo: la cama, el piso, mi ropa de dormir. Para que aprendas, Peli, a ser limpia, decía, observando mientras yo tallaba el colchón manchado a las 2 de la mañana, exhausta y humillada. Traté de contarle a mamá. Me hace tomar leche echada a perder todas las noches, le dije una tarde cuando estábamos solas en la cocina. Ella paró de amasar el pan, las manos cubiertas de harina congeladas en el aire. Por un momento, pensé que no me había escuchado. Entonces vi una lágrima rodar por su cara. «Mija, voy a hablar con él», susurró volviendo a amasar la masa con fuerza. «Voy a hacer que pare con eso». Pero en la noche, cuando escuché los gritos de ellos en el cuarto, supe que nada cambiaría. De hecho, empeoró. Esa noche él vino con 2 vasos, uno para que tomara, otro para derramarlo completamente sobre mi cabeza. «Esto es para que aprendas a no contar mentiras sobre tu papá», dijo, los ojos brillando con una rabia contenida. «La próxima vez que inventes historias va a ser mucho peor». Fue ahí que entendí que estaba sola en ese infierno. Mamá podía amarme, podía querer protegerme, pero ella también le tenía miedo. Ella también era una prisionera. Si has vivido en silencio guardando secretos que te lastiman, comenta, mi silencio se está rompiendo, y ayuda a otra mujer a encontrar su voz. Empecé a crear estrategias para sobrevivir. Aprendí a esconder pedacitos de jabón debajo del colchón para tallarme la piel durante la noche. Comencé a mantener el cabello bien cortito. Le dije a mamá que quería un corte moderno, pero en realidad era para facilitar la limpieza después de los rituales de la leche. Escondía ropa limpia debajo de la cama para cambiarme después de que él se iba. En la escuela me volví cada vez más aislada. El olor, aun cuando lograba disimularlo, creó una barrera entre yo y los otros alumnos. Los maestros notaban que algo estaba mal, pero en esa época, en un pueblo pequeño del interior, nadie se metía en asuntos de familia. Lo peor de todo era la noche, acostada en la oscuridad, esperando a que la puerta se abriera por el sonido de sus pasos en el pasillo. A veces no venía, y eso de alguna manera era aún más aterrador, porque significaba que la próxima noche sería peor. A los 14 años, ya no era más la niña alegre que dibujaba a escondidas y soñaba con historias de amor. Me había convertido en una sombra caminando por las orillas de la vida, tratando de ser invisible. Mis ojos, que mamá decía eran ventanas de alegría, ahora estaban siempre bajos, evitando contacto. Fue cuando todo empezó a empeorar aún más. Los rituales de la leche continuaban, pero ahora había algo más en sus ojos cuando me observaba. Algo que me hacía encogerme por dentro, que me hacía querer desaparecer completamente. Una noche, después del ritual de la leche, no salió inmediatamente, como de costumbre. Se quedó sentado en la orilla de mi cama, mirándome de una manera que hizo que mi sangre se helara. «Te estás volviendo igual a tu madre», dijo, extendiendo la mano para tocar mi cara.
Retrocedí instintivamente apretándome contra la pared. Eso pareció molestarlo. No tengas asco de tu propio papá. Se levantó bruscamente y salió dando un portazo. Lo escuché gritándole a mamá en su cuarto, acusándola de meterme ideas en la cabeza, de enseñarme a faltarle el respeto. A la mañana siguiente, mamá tenía un moretón en la cara que trató de esconder con el cabello. Nuestras miradas se cruzaron en la cocina. Dos pares de ojos llenos de miedo, de desesperación silenciosa. Vámonos de aquí, le susurré mientras lavábamos los trastes. Podemos ir a casa de la abuela Concepción o a otra ciudad. No es tan simple, mija, respondió, la voz casi inaudible. Él nos encontraría y sería peor. Y así seguimos presas en esa casa que más parecía una cárcel, contando los días, sobreviviendo de un momento al otro, esperando por un milagro que parecía nunca llegar. El invierno de 1966 fue el más frío que recuerdo en Tehuacán, no solo por el viento cortante que bajaba de la sierra de Tenzo, sino por el hielo que se instaló dentro de nuestra casa, dentro de mi alma. Había cumplido 15 años en ese marzo, pero me sentía como si hubiera vivido varias vidas de sufrimiento en una sola. El ritual de la leche continuaba noche tras noche, sin fallar. Mi cuerpo estaba siempre marcado, la piel irritada, el cabello opaco aún cuando estaba limpio, las uñas quebradizas. En la escuela ya no tenía más amigos. Me sentaba siempre al fondo del salón, encorvada sobre el cuaderno tratando de hacerme invisible. Algunos maestros trataban de acercarse, pero yo había construido un muro a mi alrededor. Contar significaba empeorar todo. Ya había aprendido esa lección de la peor manera posible. Papá ahora controlaba cada aspecto de mi vida. Escogía la ropa que usaría, decidía cuándo podía hablar hasta lo que comía. Estás engordando mucho, decía, reduciendo mis porciones en la cena. O si no, esa blusa está muy ajustada, quieres parecer una cualquiera. Y me obligaba a usar camisas holgadas que escondían cualquier forma de mi cuerpo. Cuando regresaba de la escuela, tenía que ir directo a casa. Nada de pasar por la biblioteca, nada de platicar con compañeras. Él cronometraba mi trayecto y si me tardaba más de lo previsto, el castigo era seguro. Mamá se ponía cada vez más apagada, como una vela que va perdiendo la llama lentamente. Sus ojos, antes solo tristes, ahora parecían vacíos. Sus manos temblaban cuando servía el café, cuando arreglaba la mesa, cuando doblaba la ropa. Una tarde de junio, regresé de la escuela y encontré la casa extrañamente silenciosa. Mamá no estaba en la cocina, como de costumbre. La llamé, pero no obtuve respuesta. Con el corazón acelerado, fui hasta su cuarto y toqué suavemente la puerta. Nada. Empujé la puerta despacio y la encontré acostada en la cama, la cara volteada hacia la pared. «Mamá, ¿estás bien?», no respondió inmediatamente. Cuando finalmente se volteó, vi que su cara estaba hinchada, el ojo derecho casi cerrado por un moretón morado que se extendía hasta la sien. «Dios mío, mamá, ¿qué pasó?». Corrí hasta ella, sentándome en la orilla de la cama. «No es nada, mija», susurró, tratando de sonreír. «Solo me resbalé y me pegué en la esquina de la mesa». Era mentira, claro. Ese tipo de herida no pasaba en accidentes domésticos. Fui por un trapo húmedo a la cocina y regresé para ayudarla a limpiar la cara. Mientras pasaba el trapo delicadamente por el moretón, noté otras marcas en los brazos, en el cuello, marcas de dedos, de manos fuertes que apretaron con violencia. «¿Fue él, verdad?», pregunté, la voz quebrada. Ella solo cerró los ojos, las lágrimas rodando silenciosamente por la cara lastimada. No necesitaba decir nada. El silencio lo confirmaba todo. «Necesitamos salir de aquí, mamá. Hoy, ahora, no podemos», dijo agarrando mi mano con fuerza sorprendente. «Él nos encontraría. No conoces a tu papá como yo lo conozco. Tiene contactos por todos lados, otros militares que lo ayudarían. No tendríamos a dónde ir. Y la abuela Concepción, ella nos ayudaría. Sería el primer lugar donde buscaría. Y mamá ya está muy viejita, no podría protegernos». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Además, él juró que si tratáramos de huir, haría cosas terribles. En ese momento entendí el tamaño de nuestra prisión. No eran solo las paredes de esa casa las que nos mantenían cautivas, sino el miedo, un miedo tan profundo que paralizaba, que envenenaba el alma. En la noche, cuando papá llegó, actuó como si nada hubiera pasado. Se sentó a la mesa, exigió que la cena fuera servida, habló de cosas banales del cuartel. Mamá se movía como un fantasma por la cocina, sirviéndolo en silencio, los ojos bajos, la cara todavía hinchada, ahora cubierta por una capa de polvo que apenas disimulaba los golpes. Él me miró durante toda la comida, no de modo directo, sino por el rabillo del ojo, observando cada movimiento mío. Me sentí como un animal siendo estudiado por un
un depredador, esperando el momento justo para atacar. Cuando terminamos de comer, ordenó que yo lavara los trastes mientras mamá limpiaba el resto de la cocina. De espaldas al fregadero, yo podía sentir sus ojos en mí, quemando como brasas. «Te estás pareciendo a tu madre cuando era joven», dijo, la voz extrañamente calmada, «pero espero que seas más obediente que ella». Un escalofrío recorrió mi espalda. Seguí lavando los platos, las manos temblando bajo el agua. Si conoces a una niña que cambió de ser alegre a siempre estar callada y asustada, comenta, hay que proteger a nuestras niñas, porque tu atención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esa noche, el ritual de la leche fue diferente. Entró a mi cuarto más tarde de lo habitual, después de la medianoche. En lugar de solo un vaso, traía una botella entera de leche echada a perder. El olor agrio llenó el cuarto inmediatamente. «Hoy te mereces un tratamiento especial», dijo, la voz baja y amenazante. Me senté en la cama, recargada en la cabecera, tratando de alejarme lo más posible. «Por favor, papá, yo no hice nada malo». «¿No? ¿Y esa plática con tu mamá esta tarde? ¿Crees que no sé lo que ustedes dos andan cuchicheando a mis espaldas?» Se acercó, inclinándose sobre mí. «¿Crees que no sé que andas inventando historias sobre mí para otros? Yo nunca le he dicho nada a nadie, lo juro». Agarró mi brazo con tanta fuerza que sentí como si los huesos pudieran quebrarse. «Mentirosa, igual que tu madre». Lo que siguió fue una pesadilla que aún después de tantos años todavía me hace despertar sudando en medio de la noche. Derramó la leche sobre mi cabeza, empapando mi cabello, mi cara, mi ropa. El líquido viscoso y fétido se escurría por mi cuello, impregnando cada centímetro de mi piel. Mientras tanto murmuraba palabras terribles, llamándome sucia, impura, diciendo que necesitaba ser limpiada por dentro y por fuera. Cuando la botella se vació, tiró el resto del contenido en el piso, formando un charco asqueroso al lado de la cama. «Limpia todo esto», ordenó aventándome un trapo viejo. «Y no quiero ver ni una sola gota mañana en la mañana». Después de que se fue, me desplomé en el piso empapado, sollozando silenciosamente, todo el cuerpo temblando. El olor era insoportable, la humillación aún peor. Pasé horas limpiando el piso, el colchón, a mí misma. Traté de lavarme en la pequeña cubeta que mantenía escondida bajo la cama, pero sin lograr quitar completamente ese olor que parecía haberse metido en mi piel. A la mañana siguiente, mamá vio mi estado, los ojos rojos e hinchados, la piel irritada, y entendió lo que había pasado. Sin decir una palabra, preparó una infusión de hierbas y me la dio para tomar. «Va a ayudar con el malestar», susurró, acariciando mi cabello húmedo que acababa de lavar. «Y ponte un poco en la piel también. Ayuda a calmar la irritación». Cuando papá salió al trabajo, ella se acercó y me abrazó fuerte, como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Sentí sus lágrimas mojando mi hombro. «Perdóname, mija», murmuró. «Perdóname por no poder protegerte». En ese momento me di cuenta de algo importante. Mamá no era mi carcelera. Ella era una prisionera tanto como yo. La diferencia es que sus cadenas eran más viejas, más profundas, forjadas por años de miedo y violencia. Las semanas siguientes fueron un borrón de terror y angustia. El ritual de la leche pasó a suceder casi todas las noches, siempre más violento, más humillante. A veces me obligaba a quedarme arrodillada en el piso mientras derramaba el líquido sobre mí, diciendo que necesitaba aprender humildad. Otras veces me forzaba a tomar vaso tras vaso hasta que mi estómago se revolviera y vomitara. Después me hacía limpiar todo. En la escuela, mi situación empeoró drásticamente. El olor, que ahora parecía permanente, me convirtió en blanco de burlas crueles. «Ahí viene la apestosa», cuchicheaban cuando yo pasaba. Algunas niñas se tapaban la nariz dramáticamente, otras fingían desmayarse. Los maestros trataban de intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Un día la directora, señora Florencia, me llamó a su oficina. Era una mujer severa pero justa, respetada por todos en el pequeño Tehuacán. «Citlali, necesito saber qué está pasando contigo», dijo, sentada detrás de su escritorio, impecablemente organizado. «Tus maestros están preocupados. Tus calificaciones bajaron. Ya no participas en las clases». Y vaciló. «Hay quejas sobre tu higiene personal». Bajé los ojos, la vergüenza quemando mi cara. «¿Está todo bien en casa?», preguntó la voz más suave. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿Qué podía decir? La verdad era tan absurda, tan horrible que ni yo misma lograba comprenderla completamente. Y el miedo de lo que papá haría si descubría que había hablado, me paralizaba. «Sí, señora», mentí, la voz casi inaudible.
está todo bien. Ella me estudió por un momento largo, sus ojos penetrantes pareciendo ver a través de mi mentira. Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Si algo está mal, puedo ayudar. Quería tanto creerle, quería tanto contar todo, sacar ese secreto venenoso que me consumía por dentro. Pero entonces recordé sus palabras. Si le cuentas a alguien, va a ser mucho peor, y no solo para ti. Gracias, señora Florencia, respondí, forzando una sonrisa. Pero está todo bien, de verdad. Solo estoy pasando por una etapa difícil. Ella suspiró, claramente no convencida. Bueno, si cambias de opinión, mi puerta siempre está abierta. Salí de ahí con el corazón pesado, sabiendo que había perdido una oportunidad de buscar ayuda, pero el miedo era mayor que la esperanza en ese momento. En casa, las cosas siguieron deteriorándose. Mamá estaba cada vez más débil, tanto física como emocionalmente. Muchas veces la encontraba sentada sola en la cocina, mirando la nada, las lágrimas rodando silenciosamente por la cara. Otras veces murmuraba oraciones, agarrando un pequeño rosario escondido en la bolsa del delantal. Una tarde, llegando de la escuela, escuché gritos viniendo de su cuarto, su voz furiosa como siempre, y entonces un golpe sordo, el sonido de un cuerpo cayendo. Corrí a ver qué había pasado y encontré a mamá en el piso, inconsciente, un hilito de sangre escurriendo de su sien. Papá estaba parado sobre ella, los puños cerrados, la cara contorsionada de rabia. ¿Qué le hiciste?, grité, corriendo a socorrer a mi madre. Él me agarró del brazo, aventándome contra la pared con fuerza. Eso no te importa, vete a tu cuarto. No. Ella necesita un doctor. Sus manos encontraron mi cuello, apretando hasta que ya no pude respirar. ¿Vas a hacer lo que yo mande?, siseó, su cara a centímetros de la mía, ¿o vas a acabar como ella? Cuando me soltó, caí de rodillas, tosiendo y ahogándome, el aire quemando en mis pulmones. Mamá empezaba a moverse en el piso, gimiendo bajito. Vete a tu cuarto, repitió, la voz ahora controlada, casi normal. Ahora, miré a mamá una vez más, sus ojos semiabiertos encontrando los míos, implorando silenciosamente que obedeciera, que no lo provocara más. Con el corazón roto, me arrastré a mi cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche el ritual de la leche fue reemplazado por algo peor, mucho peor. Entró a mi cuarto tarde en la noche, oliendo a aguardiente y sudor. Se sentó en la orilla de mi cama, observándome en la penumbra. Fingí estar durmiendo, pero todo mi cuerpo estaba tenso, preparado para lo que vendría. La leche echada a perder, los insultos, la humillación habitual. Pero no fue eso lo que pasó. Sé que estás despierta, murmuró, su mano encontrando mi brazo bajo la cobija. No necesitas fingir conmigo. Abrí los ojos lentamente, el miedo helando mi sangre. Tu madre ya no está en condiciones de cumplir con sus deberes, dijo, su voz extrañamente calmada. Ahora tú vas a tener que asumir las responsabilidades de ella. No entendí inmediatamente lo que quería decir. Pensé que se refería a las tareas del hogar, cocinar, limpiar, lavar ropa. Pero había algo en sus ojos, algo depredador y terrible que me hizo darme cuenta de que hablaba de otra cosa. Papá, por favor, susurré, tratando de alejarme. Estoy cansada. ¿Podemos hablar de esto mañana? Su mano apretó mi brazo con más fuerza. No te estoy pidiendo, Citlali, te estoy ordenando. Lo que siguió fue la peor noche de mi vida. Una noche que por muchos años traté de borrar de la memoria, empujar a los rincones más oscuros de mi mente. Una noche en que mi propio padre destruyó el último vestigio de inocencia que yo aún poseía, tomando a la fuerza lo que jamás debería haber sido suyo. Cuando finalmente salió de mi cuarto, me quedé acostada en la oscuridad, inmóvil como una muñeca rota. No había lágrimas, solo un vacío profundo, un hoyo negro que parecía haber tragado mi alma. El amanecer me encontró así, los ojos abiertos, fijos en el techo, el cuerpo dolorido y la mente tratando de comprender lo incomprensible. En las semanas siguientes, el ritual de la leche echada a perder fue reemplazado por este nuevo tormento. Noche tras noche él venía a mi cuarto, destruyendo un poquito más de mí en cada visita. A veces trataba de resistir, pero eso solo lo ponía más violento. Aprendí que era mejor quedarme quieta, dejar que la mente viajara lejos, mientras mi cuerpo soportaba lo insoportable. Mamá debe haber notado lo que estaba pasando. Vi en sus ojos el horror, la culpa, la desesperación, pero ella estaba tan quebrada como yo, tan atrapada en su propia jaula de terror que ya no lograba luchar.
Una mañana, después de que papá salió al cuartel, ella entró a mi cuarto, se sentó en la orilla de la cama donde yo todavía estaba acostada, encogida bajo las cobijas. «Mija», dijo, la voz temblorosa, «necesitamos encontrar una manera de acabar con esto». Miré hacia ella, sorprendida de escuchar determinación en su voz después de tanto tiempo. «¿Cómo?», pregunté, la palabra saliendo áspera de mi garganta seca. «No sé todavía, pero voy a pensar en algo», acarició mi cara gentilmente. «Necesitas aguantar solo un poquito más. Prometo que no voy a dejar que esto siga». Quería creerle, desesperadamente. Quería creer que había una salida, que esa pesadilla podía terminar. Pero después de tanto sufrimiento, la esperanza parecía un lujo que ya no me podía dar. Si alguna vez te has sentido tan rota que pensaste que no podrías seguir, comenta, encontré mi camino de regreso a mí, porque tu fuerza puede inspirar a alguien más a no rendirse. En la escuela, yo era apenas una sombra. Casi no hablaba, casi no comía, casi no existía. Algunos maestros aún trataban de acercarse, pero yo había levantado muros tan altos a mi alrededor que nadie lograba alcanzarme. Mis calificaciones, antes excelentes, se desplomaron a los niveles más bajos. No lograba concentrarme, no lograba pensar en nada más que sobrevivir cada día, cada noche. Fue más o menos en esa época que empecé a sentir los primeros síntomas. Al principio, pensé que era solo mi cuerpo reaccionando al trauma constante, las náuseas matutinas, el cansancio extremo, la sensibilidad en ciertas partes del cuerpo. Pero cuando mi periodo menstrual, siempre regular desde que empezara, no llegó por 2 meses seguidos, un nuevo terror se instaló en mí. Recuerdo estar sentada en el baño de la escuela, sola durante el recreo, contando mentalmente las semanas, tratando de negar lo que mi cuerpo ya sabía. Las lágrimas venían sin parar, silenciosas y amargas. ¿Cómo podía estar embarazada a los 15 años? ¿Cómo podía estar cargando el hijo de mi propio padre? La realidad era tan grotesca, tan obscena, que mi mente luchaba para procesarla. Pensé en todas las historias que había escuchado sobre muchachas que se perdieron y acabaron arreglándoselas. Test de ciertas hierbas, caídas accidentales, procedimientos sombríos realizados por mujeres misteriosas en las orillas de la ciudad. Pero yo no tenía acceso a nada de eso. No tenía dinero propio, no tenía libertad para buscar ayuda, no tenía a nadie en quien confiar además de mamá. Esa tarde, cuando regresé a casa, la encontré en la cocina preparando la cena. Esperé hasta estar segura de que estábamos solas y entonces, con la voz casi inaudible, le conté mis sospechas. El impacto fue visible. Su cara se puso pálida. El vaso que tenía se resbaló de sus manos y se hizo pedazos en el piso. Por un momento largo, se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. ¿Estás segura?, finalmente preguntó, la voz no más que un suspiro. Asentí, incapaz de repetir esas palabras terribles. Ella se movió entonces, limpiando rápidamente los pedazos de vidrio, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si temiera que él pudiera entrar en cualquier momento. Él no puede saber, susurró agarrando mis manos con fuerza. Nunca, ¿entiendes? Si él descubre, no necesitó terminar la frase. Ambas sabíamos que si papá se enterara, las consecuencias serían catastróficas. Podría matarnos, o peor, podría mantenernos vivas en un infierno aún más profundo que el actual. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, la desesperación evidente en mi voz. Voy a pensar en algo, prometió, sus ojos encontrando los míos con una determinación que no veía desde hacía años. Pero necesito un poco de tiempo. ¿Puedes esconder por ahora? Miré mi cuerpo todavía flaco, sin señales visibles de la vida que crecía dentro de mí. Creo que sí, por algunas semanas por lo menos. Bueno, entonces eso es lo que haremos. Mantente discreta, usa ropa holgada y déjame encargarme del resto. Esa noche, acostada en mi cama, esperando el momento en que la puerta se abriría y la pesadilla empezaría de nuevo, sentí un cambio dentro de mí. No era solo el bebé, era algo más profundo, más fundamental, la conciencia de que esa situación no podía continuar, de que de alguna manera necesitaba encontrar una salida, no solo por mí, sino por la vida inocente que ahora dependía de mí. Toqué mi vientre todavía plano e hice una promesa silenciosa. Te voy a sacar de aquí, no sé cómo, no sé cuándo, pero voy a encontrar un camino lejos de este infierno. Ese embarazo cambió todo dentro de mí, como si un interruptor se hubiera encendido, despertando una fuerza que no sabía que existía. Ya no era solo por mí, era por esa vida inocente que crecía en mi vientre. Durante 3 semanas logré esconder mi condición. Usaba blusas holgadas, evitaba movimientos bruscos y cuando las
las náuseas matutinas llegaban, corría silenciosamente al baño de atrás de la casa. Mamá me ayudaba como podía, preparando tés que aliviaban el malestar y cubriendo mi ausencia cuando papá preguntaba por mí. Pero sabíamos que era solo cuestión de tiempo hasta que él se diera cuenta. Mi cuerpo de 15 años empezaba a cambiar y sus ojos, siempre atentos, seguramente lo notarían. Fue un martes gris de agosto que todo llegó al punto de quiebre. Yo estaba en la cocina ayudando a mamá a preparar la cena cuando la puerta del frente se azotó con fuerza. Papá llegó más temprano del cuartel, la cara roja de rabia. Sin decir una palabra, aventó un papel sobre la mesa. Era un certificado médico de la enfermería del ejército. Durante un examen de rutina, habían notado ciertas irregularidades en su sangre. El doctor recomendaba una dieta rigurosa y suspensión total del consumo de alcohol. ¿Anduviste tocando mis cosas?, le gritó a mamá agarrándola del brazo. ¿Pusiste algo en mi comida? No, Abundio, juro que no, respondió temblorosa. Mentirosa, la empujó contra la estufa. Estos doctores dicen que tengo problemas en el hígado. ¿Cómo pasaría eso si no fuera alguna porquería que pones en mi comida? Sin pensar me puse entre ellos. Déjala en paz. Ella no hizo nada. Sus ojos se fijaron en mí, furiosos. Entonces, algo cambió en su mirada. Me observó de arriba a abajo, deteniéndose en mi cintura ligeramente más ancha, bajo la blusa suelta. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró avanzando hacia mí. Parece que alguien está escondiendo algo. Retrocedí instintivamente protegiendo mi vientre con las manos. Fue mi error. Ese gesto instintivo confirmó sus sospechas. Con un movimiento rápido, agarró mi blusa, jalándola hacia arriba. Lo sabía. Pequeña puta asquerosa. No es lo que estás pensando. Mamá trató de intervenir desesperada. Cállate, rugió, empujándola lejos. Se volvió hacia mí, los ojos ardiendo de odio. ¿Quién fue? ¿Cuál chamaco de la escuela te embarazó? ¿Vas a hablar ahora o te voy a sacar eso a golpes? Un silencio mortal llenó la cocina. ¿Cómo contar la verdad? ¿Cómo decir que el padre del niño era el mismo? Fue mamá quien habló, la voz sorprendentemente firme. Déjala en paz, Abundio. El niño es tuyo. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Nunca olvidaré su expresión. Primero confusión, después comprensión y finalmente una rabia tan profunda que parecía venir de las profundidades del infierno. ¿Qué?, susurró, la voz peligrosamente baja. ¿Me escuchaste?, mamá continuó, moviéndose para ponerse a mi lado. El bebé es tuyo, fruto de lo que le hiciste a nuestra hija todas esas noches. Se quedó inmóvil por un instante, procesando esas palabras. Entonces explotó en una violencia como nunca había visto antes. Avanzó contra nosotras dos, tirando la mesa de la cocina en el proceso. Mamá me empujó hacia atrás, recibiendo el primer golpe que me estaba destinado. ¡Corre, Citlali!, gritó mientras luchaba para detenerlo, pero no logré moverme. No podía dejarla sola con él en ese estado. Agarré lo primero que encontré, una olla de hierro, y le pegué en la espalda con toda mi fuerza. Se volteó, sorprendido por el golpe, momentáneamente aturdido. Fue suficiente para que mamá lograra soltarse. Agarró mi mano y corrimos al patio, cerrando la puerta de la cocina detrás de nosotras. «¡El ropero!», gritó. «Empuja el ropero contra la puerta». Juntas empujamos el pesado ropero de los trastes contra la puerta, que ya temblaba con los golpes que él daba del otro lado. «No va a aguantar mucho tiempo», dijo mamá jadeando. «Necesitamos el plan ahora». «¿Cuál plan?». «El que he estado preparando por semanas». Corrió al fondo del patio, quitando algunos ladrillos sueltos cerca del lavadero. De un escondite improvisado, sacó un pequeño bulto y una cajita de madera. «He estado guardando dinero por años, un poquito cada vez, y esto», abrió la cajita revelando un polvo blanco. «¿Qué es eso?». «Laxante concentrado. Lo compré de la señora Azucena, que trabaja en la farmacia. Le dije que era para mí por problemas intestinales». Los golpes en la puerta se hacían más fuertes. El ropero empezó a moverse. «Vamos a hacer así», explicó rápidamente. «Cuando logre pasar le voy a decir que estamos arrepentidas, que queremos platicar. Le voy a ofrecer hacer el café que le gusta con ese pan dulce. Tú te quedas callada, haciéndote la asustada. Cuando se calme un poco, le pongo esto en el café. Es muy fuerte. Lo va a hacer correr al baño en minutos. Y después, mientras esté atrapado en el baño, agarramos las cosas que ya separé debajo de mi cama y nos escapamos. Tengo dinero suficiente para que agarremos un camión lejos de aquí». Era un plan simple, casi ingenuo, pero era nuestra única oportunidad. Asentí, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. «Si has tenido que planear tu escape de una situación peligrosa, comenta, mi plan de libertad funcionó, porque tu experiencia puede darle esperanza
a quien más lo necesita. El ropero finalmente cedió y la puerta se abrió con un estruendo. Papá apareció en el patio, la cara contorsionada de rabia, un pedazo de madera en la mano. «Ustedes dos me la van a pagar», rugió. Mamá inmediatamente cambió su postura, encogiéndose, pareciendo derrotada. «Perdónanos, Abundio. Perdimos la cabeza, pero queremos platicar». Él avanzó desconfiado. «¿Platicar? ¿Después de lo que hicieron? Por favor», imploró, las manos extendidas en súplica. «Piensa en el bebé. Es tu sangre también». Esas palabras parecieron golpearlo de alguna manera. Se detuvo, todavía furioso, pero ahora vacilante. «Déjame hacer un café», sugirió mamá, la voz suave. «Podemos sentarnos y discutir esto como adultos». Bajó el pedazo de madera, todavía tenso como una cobra lista para atacar. «Haz el café, pero si intentan algo, no lo vamos a intentar», prometió, moviéndose lentamente de regreso a la cocina. Seguimos el plan al pie de la letra. Mientras mamá preparaba el café, yo me senté callada en la mesa, fingiendo estar aterrorizada, lo que no era difícil. Papá nos observaba, todavía de pie, la desconfianza evidente en cada músculo tenso de su cuerpo. Cuando el café estuvo listo, mamá le sirvió una taza, agregando 2 cucharadas de azúcar para disimular el sabor del laxante. También le ofreció el pan dulce, que sabía que era su debilidad. «Tómatelo mientras está caliente», sugirió, sentándose del otro lado de la mesa. Él agarró la taza, todavía mirándonos fijamente. Tomó un sorbo, después otro. Le dio una mordida al pan. Con cada segundo que pasaba, mi corazón se aceleraba más. Entonces empezó, la voz un poco más calmada ahora. «¿Creen que pueden atacarme y después fingir que no pasó nada?» «No, claro que no», respondió mamá, los ojos bajos. «Pero necesitamos pensar en el futuro, en el bebé». Él tomó otro sorbo del café, terminándose la taza. «El bebé», murmuró mirando hacia mi vientre. Había algo perturbador en esa mirada. No era rabia, sino una especie de posesividad enfermiza. «Mi hijo». Fue entonces que empezó. Primero una expresión de incomodidad cruzó su cara. Se movió en la silla, inquieto. Después, una mueca de dolor. «¿Qué?», empezó agarrándose el estómago. «¿Qué pusiste en ese café?» Mamá mantuvo la expresión inocente. «Solo lo que te gusta, azúcar y un poquito de canela». Se levantó bruscamente, la cara contorsionada de dolor. «Tú». No logró terminar la frase. Se dobló sobre sí mismo, gimiendo. «Creo que algo no te cayó bien», comentó mamá sin mostrar emoción. «El baño queda en esa dirección, ¿recuerdas?». Con una última mirada de odio, corrió al baño azotando la puerta con fuerza. Mamá se levantó inmediatamente. «Ahora, Citlali, rápido». Corrimos a su cuarto, donde una pequeña maleta ya estaba lista debajo de la cama. Ella agarró el dinero escondido en una caja de zapatos en el fondo del closet, mientras yo corría a mi cuarto para agarrar la única foto que tenía de mi abuela Concepción y una medalla de la Virgen de Guadalupe que ella me había dado. Del baño escuchábamos gemidos y maldiciones. El laxante estaba haciendo efecto y por el sonido sería un efecto prolongado. «Tenemos que ir a la central de autobuses», susurró mamá mientras salíamos por la puerta del frente. «Hay un camión para Puebla a las 6 de la tarde». «¿Y después?», pregunté mientras corríamos por la calle, volteando hacia atrás cada pocos pasos. «Después pensaremos en el siguiente paso. Lo importante ahora es salir de Tehuacán». Estábamos casi al final de la calle cuando escuché un grito terrible viniendo de nuestra casa. Él había descubierto nuestra fuga. «¡Corre!», gritó mamá apretando mi mano. «No va a poder seguirnos por un rato, no en el estado en que está». Corrimos como nunca habíamos corrido antes, cruzando calles, cortando camino por patios, escabulléndonos por callejones. La pequeña maleta golpeaba contra nuestras piernas, pero no nos atrevíamos a parar. Cuando finalmente llegamos a la central de autobuses, estábamos jadeando, sudadas, pero con una sensación que no había sentido en años: esperanza. El autobús para Puebla ya estaba en la plataforma, casi listo para salir. «¿2 para Puebla?», pidió mamá en la ventanilla, las manos temblando al entregar el dinero. Con los boletos en la mano, corrimos hacia el autobús, subiendo los escalones en el exacto momento en que el chofer cerraba las puertas. Nos sentamos en los últimos asientos, agachándonos para no ser vistas por las ventanas. El motor rugió, el autobús empezó a moverse. Solo cuando salimos de los límites de Tehuacán, ya en la carretera que cortaba plantaciones de agave, me permití respirar normalmente. «Lo logramos», susurré, todavía sin creer completamente. Mamá apretó mi mano, lágrimas silenciosas rodando por su cara. «Sí, mija, estamos libres», pero algo todavía me molestaba. «¿Y si nos busca? Tiene contactos, conoce gente en el ejército». Mamá miró por la ventana hacia las luces de Tehuacán que se hacían cada vez más distantes. Una sonrisa extraña,
casi salvaje, apareció en sus labios. Creo que va a tener problemas más urgentes que resolver. ¿Qué quieres decir? Antes de salir, mientras tú agarrabas tus cosas, vaciló como si pesara si debía contarme o no. Regresé a la cocina y prendí la estufa. ¿Prendiste la estufa?, repetí confundida. Y dejé un trapo mojado con alcohol bien cerquita y esa cortina vieja de la sala que siempre se prende con facilidad. Entendí entonces lo que había hecho. Miré por la ventana trasera del autobús hacia el horizonte detrás de nosotros. En el cielo oscuro sobre Tehuacán, una columna de humo empezaba a formarse, teñida de rojo por las llamas que seguramente ya consumían nuestra antigua casa. No sentí pena, no sentí remordimiento, solo sentí que finalmente se había hecho justicia. Esa casa no era un hogar, era una prisión, una cámara de torturas, y ahora sus paredes, que fueron testigo de tanto sufrimiento, estaban siendo purificadas por el fuego. ¿A dónde vamos realmente?, pregunté, dándome cuenta de que Puebla sería solo nuestra primera parada. Lejos, respondió mamá, pasando el brazo alrededor de mis hombros, a un lugar donde él nunca nos encuentre, donde podamos empezar de nuevo, tú, yo, y tocó ligeramente mi vientre. Este angelito que, a pesar de todo, es una bendición. Recargué mi cabeza en su hombro, exhausta pero aliviada. Por primera vez en años, me permití cerrar los ojos sin miedo de lo que pasaría mientras dormía. Finalmente estábamos libres. Puebla fue solo nuestra primera parada. Nos quedamos ahí apenas 3 días, hospedadas en una pensión simple cerca de la central de autobuses. Mamá estaba paranoica, pensando que en cualquier momento aparecería papá o algún colega militar de él. Necesitamos ir a un lugar donde nadie nos conozca, donde él nunca pensaría en buscar, decía, siempre mirando por encima del hombro. Fue en un periódico local que encontramos la respuesta. Un anuncio pequeño buscaba mujeres para trabajar en una hacienda de café en el interior de Oaxaca. Se ofrece vivienda y alimentación, decía el anuncio. Oaxaca quedaba a cientos de kilómetros de Tehuacán, en otro estado, lejos del círculo de influencia de mi papá. Es perfecto, dijo mamá, circulando el anuncio con lápiz. Nadie nos va a buscar ahí. Al día siguiente, agarramos otro autobús, esta vez para Oaxaca de Juárez. El viaje fue largo y cansado, especialmente para mí, que sufría con las náuseas del embarazo. Pero cada kilómetro que nos alejaba de Tehuacán era un alivio, como si el aire se volviera más respirable, como si el peso en mis hombros disminuyera gradualmente. Llegamos a Oaxaca de Juárez en una tarde caliente de septiembre. Era una ciudad más grande que Tehuacán, con calles más anchas y movimentadas. La hacienda San Miguel quedaba a unos 30 kilómetros del centro y conseguimos aventón con un camión de leche que iba en esa dirección. El dueño de la hacienda, don Filiberto Ramírez, era un hombre de mediana edad, viudo, con manos callosas y piel curtida por el sol. Nos miró con desconfianza cuando llegamos. Una mujer de casi 40 años y una adolescente embarazada, sin equipaje más que una pequeña maleta, pidiendo trabajo. ¿De dónde vienen?, preguntó estudiándonos desde la galería de la Casa Grande. Mamá ya tenía preparada nuestra historia. De Puebla, señor. Mi esposo falleció, dejó muchas deudas. Tuvimos que salir de ahí a las carreras. Los acreedores estaban amenazando con quitarnos todo. ¿Y la muchacha?, preguntó don Filiberto mirando hacia mi vientre, que empezaba a mostrar el embarazo. ¡Mi hija!, respondió mamá sin vacilar. El papá del niño se rajó cuando supo. Un muchacho irresponsable. Él asintió lentamente, como si estuviera acostumbrado a escuchar historias de desgracia. Tengo trabajo en la cocina y en la limpieza de la casa. El dormitorio de las trabajadoras queda atrás. No es gran cosa, pero tiene techo y paredes. Es más que suficiente, respondió mamá, la gratitud evidente en su voz. Esa noche, acostadas en camas angostas en el cuarto compartido con otras 3 mujeres que trabajaban en la hacienda, mamá me susurró: cambiamos nuestros nombres, de ahora en adelante soy Remedios y tú eres Citlali. Nunca más uses nuestros nombres verdaderos, concordé silenciosamente. Citlali y Remedios se habían quedado atrás, junto con la casa en llamas y los años de sufrimiento. Los primeros meses en la hacienda San Miguel fueron de adaptación. Mamá, ahora Remedios, trabajaba en la cocina preparando comidas para los trabajadores de la hacienda. Yo ayudaba en la limpieza de la Casa Grande, haciendo trabajos ligeros debido al embarazo. Las otras mujeres nos trataron con reserva inicial, pero poco a poco nos fueron aceptando. Doña Candelaria, la cocinera jefe, fue la primera en realmente acogernos. Una señora indígena de sus 60 años, con una sonrisa que iluminaba su cara marcada por el tiempo, tomó a mamá bajo su protección.
Conozco ojos asustados cuando los veo, dijo un día mientras amasaban tortillas juntas. Ustedes están huyendo de alguien, ¿verdad? No necesitas contarme quién, solo sabe que aquí nadie las va a encontrar. En enero de 1967, cuando mi panza ya estaba bien grande, recibimos la primera noticia de Tehuacán. Un periódico que llegó a la hacienda traía una pequeña nota sobre un incendio ocurrido meses antes. Una casa en la calle Morelos había sido destruida por el fuego. El cuerpo de un hombre identificado como Abundio Herrera, sargento del ejército, fue encontrado carbonizado en el baño. Se sospechaba de un accidente doméstico. Mamá leyó la noticia en voz alta para mí, tarde en la noche, cuando estábamos solas en nuestro rincón del dormitorio. No hablamos nada después. No había que decir. Él estaba muerto. Nunca más nos encontraría. Nunca más nos lastimaría. Era el fin de una pesadilla. Yaretsi nació en febrero de 1967, en una noche lluviosa. Doña Candelaria hizo el parto ahí mismo en la hacienda con la ayuda de mamá. Fue un parto difícil. Yo tenía apenas 16 años y mi cuerpo aún no estaba totalmente preparado. Pero cuando finalmente cargué a mi hija en los brazos, algo pasó dentro de mí. Mirando esa carita perfecta, esos deditos minúsculos, prometí que ella nunca conocería el tipo de dolor que yo conocí. Nunca sabría la verdad sobre su origen. Para ella, su papá siempre sería un muchacho que conocí en la escuela y que se fue sin saber del embarazo. Don Filiberto, sorprendentemente, fue muy generoso. Nos permitió quedarnos en la hacienda, nos ofreció un cuarto separado para nosotras tres cuando nació Yaretsi y hasta sirvió como padrino de bautizo de la niña en la pequeña capilla de la hacienda. Todo niño merece un comienzo decente, dijo en la ocasión, torpe con la recién nacida en los brazos. Con el tiempo nuestra vida fue ganando una nueva rutina. Mamá se convirtió en la cocinera principal cuando doña Candelaria se puso muy viejita para el trabajo pesado. Yo empecé a ayudar en la administración de la hacienda, ya que tenía buena letra y sabía hacer cuentas. Yaretsi crecía fuerte y saludable, amada por todos en la hacienda, corriendo entre las plantas de café, jugando con los hijos de los otros trabajadores. Nos quedamos en la hacienda San Miguel por casi 10 años. Fueron tiempos de sanación, de reconstrucción. Lentamente, las pesadillas fueron disminuyendo. Los ojos asustados de mamá fueron recuperando el brillo. Mi cuerpo, antes siempre tenso, listo para huir o defenderse, empezó a relajarse. Aprendimos a reír nuevamente, a hacer planes, a mirar el futuro con esperanza en lugar de terror. Fue en 1976 que nuestra vida cambió nuevamente. Don Filiberto se enfermó gravemente, un cáncer que se extendió rápidamente. Antes de morir, nos llamó a mamá y a mí a su cuarto. Ustedes fueron como familia para mí, dijo, la voz débil, agarrando nuestras manos. En el testamento les dejé algo. No es mucho, pero es suficiente para que empiecen una vida nueva en la ciudad, si quieren. Murió una semana después. El testamento reveló que nos había dejado una pequeña casa en Oaxaca de Juárez y una cantidad de dinero que, aunque modesta, nos daría un nuevo comienzo. Su hijo único, que vivía en México y raramente visitaba la hacienda, decidió vender la propiedad. Era momento de partir. En Oaxaca de Juárez, usando el dinero dejado por don Filiberto, abrimos un pequeño negocio, un puesto de comida típica oaxaqueña en el mercado municipal. Mamá hacía los moles y guisados, y yo me encargaba de las ventas. Yaretsi, entonces con casi 10 años, ayudaba como podía, encantando a los clientes con su sonrisa fácil y manera comunicativa. Nuestro puesto creció hasta convertirse en una fonda permanente en el mercado municipal, después en un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, Los Sabores de Citlali, en honor al nombre que había adoptado al huir. Nos volvimos conocidas en la ciudad, las poblanas de los moles, como nos decían cariñosamente. Si has tenido que reinventarte completamente para sobrevivir, comenta, renací de mis cenizas, porque tu transformación puede inspirar a alguien que está en sus momentos más oscuros. Fue en el restaurante que conocí a Evaristo, un comerciante viudo que se enamoró de mis tlayudas con tasajo. Empezamos una amistad que lentamente floreció en algo más. Él fue paciente conmigo, respetando mis miedos, mi vacilación para confiar en cualquier hombre. No le conté todo sobre mi pasado. Algunas heridas son demasiado profundas para ser expuestas, pero él sabía que cargaba cicatrices invisibles. Nos casamos en 1980, cuando Yaretsi tenía 13 años. Fue una ceremonia sencilla, solo para los amigos más cercanos. Evaristo fue un buen esposo, un buen padrastro para Yaretsi. Nunca tuvimos hijos juntos. Las experiencias del pasado habían dejado marcas en mi cuerpo y mi alma
que hacían difícil concebir nuevamente. Mamá, que siguió siendo Remedios hasta el final, vivió para ver a Yaretsi graduarse como maestra, casarse y tener su primer hijo. Falleció en 1988, pacíficamente durante el sueño. En sus últimos años, raramente hablaba del pasado. Era como si hubiera decidido que esa parte de su vida no merecía ocupar espacio en sus recuerdos. Prefirió enfocarse en el presente, en las pequeñas alegrías diarias, la sonrisa del bisnieto, el olor del pan fresco, el calor del sol en las tardes de domingo. En su lecho de muerte agarró mi mano y susurró: hicimos lo correcto, mija. Nunca te arrepientas. Y nunca me arrepentí. Lo que hicimos esa noche en Tehuacán fue un acto de supervivencia, de liberación. El fuego que consumió nuestra antigua casa purificó nuestro pasado, abrió camino para una nueva vida. Nunca supimos con certeza si el cuerpo encontrado era realmente de papá. Parte de mí siempre temió que hubiera sobrevivido de alguna manera, que un día aparecería en la puerta de nuestro restaurante con esa mirada que me aterrorizaba en las pesadillas. Pero los años pasaron y él nunca vino. Si sobrevivió, nunca nos encontró. Si murió, se llevó sus pecados a la tumba. Evaristo falleció en 2010, después de una breve lucha contra un problema cardíaco. Fue un golpe duro, pero diferente del dolor que conocí en la juventud. Era un dolor limpio, honesto, el dolor de perder a alguien que amamos de verdad, no el terror de vivir con alguien que nos maltrata. Hoy, a los 82 años, vivo una vida tranquila en Oaxaca de Juárez. Mi restaurante ahora es administrado principalmente por mi nieta mayor, aunque todavía aparezco casi todos los días para supervisar la cocina. Yaretsi y sus 3 hijos viven cerca y nos vemos frecuentemente. Mis nietos crecieron escuchando historias editadas sobre mi infancia en Puebla, versiones suavizadas que preservan su inocencia, que protegen la memoria de su madre. A veces, cuando estoy sola, pienso en Citlali, esa niña que fui, que sufrió tanto, que casi se pierde en la oscuridad. Pienso en cómo encontró fuerza para sobrevivir, para huir, para construir una vida nueva, y me siento orgullosa de ella, de esa versión más joven de mí misma que se negó a ser derrotada. El pasado nunca nos abandona completamente. Hay noches en que todavía despierto asustada, sintiendo el olor fantasma de leche echada a perder, escuchando pasos imaginarios en el pasillo. Pero esos momentos son cada vez más raros, más distantes. El presente es más fuerte que el pasado. El amor que construí es más poderoso que el odio que enfrenté. Y cuando miro a Yaretsi, a mis nietos, a la vida que logramos construir después de huir de ese infierno, sé que valió la pena. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de terror, todo valió la pena para llegar hasta aquí, hasta esta paz que finalmente encontré. Hoy, aquí en Oaxaca de Juárez, mi vida es muy diferente de aquella niña asustada de Tehuacán. Despierto temprano, alrededor de las 5 de la mañana, hábito que nunca perdí aún después de jubilada. Me gusta ese momento silencioso del amanecer, cuando la ciudad aún duerme y puedo escuchar a los primeros pájaros anunciando el día. Mi pequeño ritual matutino incluye un café de olla preparado en el momento, sentada en el patio de atrás, observando el cielo cambiar de color. Después, aunque las articulaciones doloridas protesten, voy al restaurante. Los sabores de Citlali ya no es solo mío. Mi nieta Paloma maneja la administración desde hace 5 años, pero todavía me gusta aparecer casi todos los días. Abuela, no necesitas venir hoy, siempre dice por teléfono. Y yo siempre respondo, si no voy al restaurante, ¿qué voy a ni hacer en casa? ¿Platicar con las paredes? La verdad es que el restaurante me mantiene viva. Cuando estoy ahí, supervisando la sazón del mole coloradito, enseñando a algún joven cocinero a hacer tlayudas como debe ser, me siento útil, conectada con el mundo. La gente de Oaxaca me conoce, me respeta. Soy doña Citlali de los sabores oaxaqueños, una institución local, como dicen. Yaretsi, mi hija, es maestra en la escuela municipal desde hace más de 30 años. Se graduó, se casó con Rodolfo, tuvo 3 hijos maravillosos, Paloma de 32 años, Diego de 28 y Esperanza de 25. Todos crecieron entre las mesas del restaurante, aprendiendo a hacer tortillas y a atender clientes desde pequeños. Mi casa queda a pocas cuadras del restaurante, una construcción sencilla pero cómoda, en la calle de las Flores. Fue la primera casa que compré con mi propio dinero cuando el restaurante empezó a prosperar. Tengo un patio con árboles frutales, guayaba, mango, mamey, que cuido con todo cariño.
Los fines de semana es donde la familia se reúne para comidas que se extienden por la tarde. Después de la muerte de Evaristo, pensé que la soledad sería insoportable. Fue difícil, sí, pero descubrí una fuerza en mí que ni sabía que existía. La capacidad de reconstruir la vida, de encontrar propósito aún después de perder a alguien tan querido. Tal vez sea una mi habilidad que desarrollé muy temprano, cuando tuve que empezar de cero en esa hacienda en 1966. Me mantengo ocupada además del restaurante. Participo en el grupo de bordado de la iglesia local, donde hacemos trabajos para bazares de caridad. Los martes doy clases de cocina oaxaqueña para jóvenes en el centro comunitario. Un proyecto que empezó pequeño y hoy tiene lista de espera. Mis nietos son mi mayor alegría. Paloma, la mayor, heredó mi talento para la cocina y mi espíritu emprendedor. Diego siguió un camino diferente. Es ingeniero agrónomo, trabaja con técnicas sustentables de cultivo. Esperanza, la menor, es maestra como su mamá, pero enseña música. Tiene un oído privilegiado que ciertamente no vino de mi lado de la familia. Sobre el pasado hablo poco. Yaretsi conoce una versión suavizada de la historia. Sabe que huimos de un padre violento, pero nunca le conté los detalles más sombríos. Nunca le revelé la verdad completa sobre su origen. Ese es un secreto que me llevaré conmigo. Para ella, su padre biológico fue un novio de juventud que desapareció antes de saber del embarazo. Es mejor así. Tengo mis momentos difíciles, claro. Los aniversarios son particularmente complicados. No el mío, sino el de mamá, que celebrábamos siempre con tanto cariño. Hay días en que los fantasmas del pasado parecen más cercanos, más reales. Días en que el olor de leche me hace estremecer inexplicablemente, en que el sonido de botas en el piso me hace contener la respiración por un instante. Pero aprendí a no dejar que esos momentos me dominen. Cuando las memorias se vuelven muy intensas, salgo a caminar por el centro de Oaxaca. Saludo a conocidos, me detengo para un café en la plaza. El presente tiene un poder sanador. Cada sonrisa, cada buenos días, doña Citlali, me ancla en esta vida que construí, me aleja de aquella que dejé atrás. En la noche me gusta sentarme en el patio con un té de hierbas, observando el movimiento de la calle, las familias regresando a casa, las luces encendiéndose en las ventanas. En esos momentos siento una paz profunda, una gratitud por la vida que tengo ahora. Nunca más regresé a Tehuacán. No sé si la casa fue reconstruida, si todavía existe alguien que recuerde a la familia Herrera que vivía en la calle Morelos. No sé si hay una tumba con el nombre de Abundio en algún panteón de esa ciudad, y no quiero saberlo. Ese capítulo está cerrado, sellado, enterrado en el pasado. Lo que importa es que estoy aquí, en Oaxaca de Juárez, ciudad que me acogió cuando más lo necesitaba, que me dio la oportunidad de ser otra persona, no solo por el nombre falso que adopté inicialmente, sino por la oportunidad de reconstruir mi identidad, de convertirme en alguien más allá de la víctima que fui un día. Si has logrado construir una nueva identidad después de escapar de tu infierno personal, comenta: hoy soy quien elegí ser, porque tu reinvención puede mostrarle a otra mujer que también puede crear su propia versión de sí misma. Cuando miro hacia atrás, hacia todo el camino recorrido, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que tuve que soportar, por lo que mamá sufrió, por los años que perdimos en el miedo y el dolor. Pero orgullo por haber sobrevivido, por haber encontrado el valor para huir, para empezar de nuevo, para transformar cenizas en vida nueva. Y cuando mis nietos me preguntan cuál es el secreto de mi fuerza, digo simplemente: la vida es como un rebozo de muchos colores. Aún los hilos más oscuros y feos, cuando se tejen con los brillantes y hermosos, crean algo único y valioso. Lo importante no es de qué material están hechos los hilos, sino cómo elegimos tejerlos juntos. Mis queridos que me escuchan ahora, después de compartir tantos dolores y alegrías con ustedes, quiero dejar un consejo que cargo en el corazón. No importa qué tan oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Yo viví un infierno dentro de casa, en las manos de quien debería protegerme, pero encontré fuerzas donde pensaba que no existía nada más que miedo. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de empezar cada día de nuevo. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Si conoces a alguien viviendo en silencio con el monstruo dentro de casa, como yo viví, extiende tu mano. En cualquier país, en cualquier cultura,
Existen personas y organizaciones listas para ayudar. Las señales están ahí. La mirada baja, el brinco al menor ruido, las excusas para golpes inexplicables. No cierres los ojos. Tu intervención puede salvar una vida como mamá y yo nos salvamos una a la otra. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Y esa, mis queridos, es la mayor victoria. Quiero hablarles de algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a mi hija Yaretsi. Durante todos estos años he guardado un secreto que me ha pesado en el alma, pero que también me ha dado una perspectiva única sobre el perdón y la sanación. Hace unos 15 años, cuando Yaretsi ya estaba casada y mis nietos eran pequeños, recibí una carta. No tenía remitente, pero el matasellos era de Puebla. Adentro había una fotografía vieja y unas líneas escritas a mano temblorosa. La fotografía era de una tumba en el Panteón de Tehuacán. La lápida decía: Abundio Herrera, 1925-1966. Que Dios lo perdone. Las líneas decían: Citlali, si eres tú quien lee esto, quiero que sepas que algunos de nosotros sabíamos lo que pasaba en esa casa. No fuimos valientes como ustedes. Perdónanos por nuestro silencio. Una vecina que nunca olvidó. Esa carta me removió emociones que pensé que habían sanado. Pasé días llorando, no de dolor, sino de una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque finalmente tenía la confirmación de que él había muerto esa noche, de que nunca más podría lastimar a nadie. Tristeza, porque me di cuenta de que no habíamos estado tan solas como pensábamos, de que había gente que sabía y no hizo nada. Pero también sentí algo que no esperaba: compasión por esa vecina que tuvo el valor de escribir esa carta décadas después, cargando su propia culpa por no haber actuado. Guardé esa carta en una caja junto con la medalla de la Virgen que me había dado mi abuela Concepción. Nunca se la mostré a Yaretsi. Algunos secretos, decidí, son mejor que se vayan conmigo. Sin embargo, esa carta me hizo reflexionar sobre algo importante: el poder del silencio y las consecuencias de no hablar cuando vemos que alguien necesita ayuda. Por eso decidí, en mis últimos años, ser más activa en hablar sobre estos temas. Empecé a visitar escuelas para hablar con las maestras sobre las señales de abuso en los niños. Colaboro con una organización local que ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica. No cuento mi historia completa, pero comparto lo suficiente para que entiendan que es posible salir, que es posible reconstruir la vida. Una de las cosas que más me ha marcado en estos años de trabajo con otras mujeres es darme cuenta de que mi historia, aunque extrema, no es única. He conocido mujeres de todas las edades, de todos los niveles sociales, que han vivido sus propias versiones del infierno. Algunas han logrado escapar, como yo. Otras siguen atrapadas, buscando el valor para dar el primer paso. Y otras, tristemente, nunca lograron salir. Cada una de sus historias me recuerda por qué es importante hablar, por qué es importante romper el silencio. No solo por nosotras, sino por las niñas y mujeres que vendrán después. Una vez, una joven de apenas 20 años me dijo: Doña Citlali, ¿cómo supo que era el momento de irse? Le respondí: mija, el momento llegó cuando me di cuenta de que tenía algo más valioso que mi propia vida que proteger. Mi bebé me dio la fuerza que no sabía que tenía, pero luego agregué algo que había aprendido con los años. Pero no debes esperar a tener a alguien más que proteger. Tu propia vida ya es suficientemente valiosa. Tú ya eres suficiente razón para buscar la libertad. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Durante años había pensado que fue el embarazo lo que me dio la fuerza para escapar, pero ahora, con la sabiduría de los años, entiendo que esa fuerza siempre había estado dentro de mí. El bebé solo fue el catalizador que me ayudó a encontrarla. Esa fuerza estaba ahí cuando fingía dormir mientras él me observaba en la oscuridad. Estaba ahí cuando limpiaba en silencio después de cada humillación. Estaba ahí cuando protegía a mamá con mi cuerpo, aún siendo yo solo una niña. La supervivencia, me he dado cuenta, es un acto de resistencia. Cada día que elegimos seguir viviendo, cada vez que encontramos una razón para sonreír a pesar del dolor, cada momento en que nos negamos a dejar que el pasado defina nuestro futuro, estamos resistiendo. Y esa resistencia, esa negativa a ser completamente destruidas por quienes nos hicieron daño, es una de las formas más puras de valor que existen. A veces, cuando estoy en el restaurante y veo a alguna clienta que llega con los ojos bajos, con marcas que trata de esconder, con esa manera de moverse como si fuera a recibir un golpe en cualquier momento,
me acerco. No de manera obvia, no para exponerla, sino con la sutileza que dan los años. Le sirvo un café más fuerte, un postre extra, un plato más abundante. Le sonrío de una manera que le dice, aquí estás segura. A veces es suficiente. A veces esa pequeña muestra de bondad es lo único que necesita para recordar que todavía existe la gentileza en el mundo. Y otras veces, cuando se van, deslizo en su bolsa una pequeña tarjeta con números de teléfono de organizaciones de ayuda. Nunca sabré si las usan, pero sembrar esa semilla es importante. El año pasado, una mujer regresó a mi restaurante después de 3 años. La primera vez que la vi, tenía el brazo en cabestrillo y una excusa poco convincente sobre una caída. Esta vez llegó con una niña pequeña de la mano, sonriendo, erguida, libre. Doña Citlali, me dijo, quería que conociera a mi hija y quería decirle gracias por esa tarjeta que me dio. Me salvó la vida. En ese momento entendí por qué había sobrevivido, por qué había pasado por todo lo que pasé. No fue solo para salvarme a mí misma y a mi familia, fue también para poder extender esa cuerda de salvamento a otras mujeres que están donde yo estuve. Mis nietos a veces me preguntan por qué dedico tanto tiempo a esas causas, como les dice su mamá. Les digo que es porque entiendo que la libertad es como el aire. No la aprecias hasta que te falta, y cuando la recuperas, sientes la responsabilidad de asegurarte de que otros también puedan respirar. La verdad es que ayudar a otras mujeres también me ayuda a mí. Cada historia de escape exitoso sana un poquito más mi propia alma. Cada mujer que encuentra su voz me recuerda que el silencio puede romperse. Cada niña que crece sabiendo que merece respeto me da esperanza para el futuro. Si has encontrado tu fuerza interior después de años de creer que no la tenías, comenta, mi guerrera interior despertó, porque tu despertar puede ayudar a otra mujer a encontrar a la suya. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, llegamos al final de mi historia, pero no al final de lo que esta historia puede hacer por ustedes y por otras personas que necesitan escucharla. Quiero terminar contándoles algo que pasó hace apenas unas semanas. Estaba en el mercado comprando ingredientes para el restaurante cuando una jovencita se me acercó. Tendría unos 16 años, la misma edad que tenía yo cuando nació Yaretsi. ¿Usted es doña Citlali?, me preguntó con voz temblorosa. Me contaron que usted ayuda a mujeres que... No pudo terminar la frase. Sus